Bueno, volvemos a nuestras lecciones del discipulado y bueno, darle gracias a Dios por la oportunidad de contactarnos a través de este video y poder ver la lección que continuamos, que en este caso es la lección número 9. Y esta es la tercera disciplina espiritual que estás aprendiendo para tu vida. Hemos visto tres disciplinas espirituales. Bueno, hoy vamos a ver la tercera. Hemos visto dos. Y la primera tiene que ver con tener una cita diaria con Dios. No tanto es hacer una tarea y llenar un formato, eh, cumplirle a un maestro de discipulado. No, es realmente aprender a tener una cita diaria con Dios, a pasar tiempo con Dios y dejar que Él sea quien hace las cosas en nuestro crecimiento espiritual. Y la segunda disciplina que hemos aprendido es la de congregarnos, la de estar en la iglesia. Y aprendíamos lo importante que es dejar las excusas a un lado, dejar de favorecer la carne y empezar a favorecer el espíritu y alimentarlo más. No dejando de congregarnos, no poniendo excusas, sino dando mucho más esfuerzo en estar en la iglesia, cada vez que la iglesia debe reunirse para tu discipulado, para los servicios dominicales y para las actividades evangelísticas. Ahí debemos estar. Y no se trataba tanto de estar metido en la iglesia todo el tiempo, sino de estar con la iglesia. Y ahora les quiero compartir pantalla. Te recuerdo, si no has hecho el cuestionario, por favor, para el video y vas y haces la lectura y el cuestionario de la lección. De esa manera tú llegas con tu mente preparada para la lección de hoy. Vamos a hablar del testimonio. Te voy a compartir la presentación. Tú ya sabes que ahí encuentras tú lo mismo que está en tu lección y debes ir llenando a medida que avanzamos. También ten tu Biblia a la mano y vamos a buscar los versículos. Vamos a comenzar la tercera disciplina. Esta tercera disciplina se trata de mantener el buen testimonio en tu vida. Y es tener un buen testimonio en tu vida para que puedas hablar y dar un testimonio con tu boca de lo que Cristo hizo. Vamos a leer la introducción. Dice, Dios desea usarnos como instrumento para que otros conozcan al Señor Jesús, manifestando a un Dios real en nuestra vida diaria. Pero la única forma para que esto sea posible es cuando el mismo Señor hace su obra en nosotros a través de su Espíritu Santo. Repasemos brevemente cómo puede ser posible. Dios necesita que llevemos el Evangelio y el buen testimonio del creyente va a permitir llevarlo de manera eficaz. Un mal testimonio va a ser un problema para predicar el Evangelio. Ya lo vamos a ver con detenimiento. Y antes de entrar acá, hagamos un poquito de oración. ¿Listo? Señor, te doy gracias por esta lección que nos permites ver hoy en el video. Yo te pido que la uses mucho, porque estoy seguro que en este punto tenemos que hacer muchísimos cambios, tenemos que hacer muchísimos ajustes para poder dar un buen testimonio de nuestra vida en Cristo. Te ruego que tú ilumines a los discípulos en mostrarles todo lo que deben cambiar y la forma de hacerlo, para que vivan una vida buena delante de los hombres y puedan dar testimonio de tu gracia. Usa esta lección en el nombre de Cristo Jesús, te lo estamos pidiendo. Amén. Muy bien, vamos a leer este versículo de Primera de Corintios. Es un versículo que debes memorizar. Y sé que es larguito, pero es muy importante. Vamos a leer entonces Primera de Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y bueno, vamos a comenzar por mirar la norma positiva. Esto quiere decir qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Eso está en el versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí nos habla de cosas que tenemos que hacer y la forma en que debemos hacerlas. Por eso se llama la norma positiva, porque aquí tenemos que actuar y tenemos que actuar para la gloria de Dios. Y lo que tenemos que mirar aquí es que Dios quiere que hagamos las cosas de tal manera que sean hechas para la gloria de Dios. Debemos revisar la forma en que nosotros hacemos nuestras cosas, la forma en que vivimos nuestras vidas, la forma en que nos comportamos delante del mundo perdido, de tal manera que nuestras acciones glorifiquen a Dios. Ahora, te digo algo, nuestras acciones son simplemente la respuesta a nuestros principios, a nuestros valores. Si tú quieres cambiar tus acciones, debes primero cambiar tus pensamientos, tus principios, tus valores. Y por eso es tan importante que estés juicioso en las dos disciplinas anteriores. Si tú estás pasando tiempo en la palabra de Dios y en la oración, Dios transformará tus pensamientos. Y al transformar tus pensamientos, se transformarán también tus acciones, porque dependen de eso. Una persona que no valora su tiempo tiende a ser perezosa. No le importa perder su tiempo y por eso se comporta perezosamente. Pero una persona que valora su tiempo se levanta temprano y se pone a hacer su trabajo desde muy temprano. Ese es un ejemplo de cómo nuestro pensamiento afecta nuestras acciones. Y por eso cuando el Señor trabaja en nuestra vida y nos empieza a mostrar su pensamiento, su sentir acerca de las cosas, nosotros empezamos a cambiar ese pensamiento y por tanto las acciones. Así fue en mi vida. Yo les conté que fui muy grosero. Entonces, Dios me muestra en su palabra que ninguna palabra corrompida debe salir de mi boca, sino que mi boca está para dar gracia a los oyentes. Y cambiar ese pensamiento me guió a cambiar mi forma de hablar. Fíjate cómo lo que Dios hace con su palabra va a transformar tu vida. Y también acudir a la iglesia, llegar a la iglesia y congregarse, va a transformarnos. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, allí se va a exponer la Biblia, te van a predicar la Biblia y la Biblia te va a desafiar a hacer esos cambios. Así que siendo transformado por la palabra de Dios, tú puedes transformar tus acciones y esa es la importancia de las otras dos disciplinas que hemos estudiado anteriormente. Y cuando tú haces algo, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Y yo quiero que te fijes en este versículo, mira las acciones que escoge Dios para, para hacer un ejemplo en este versículo. Dice, si pues coméis o bebéis, dos cosas de lo más normales. Dios no está hablando de acciones extraordinarias, no está hablando, si salís a predicar el Evangelio, si predicáis a los enfermos, si ayudáis a vuestra comunidad, no está hablando de cosas grandes, llamativas, eventos especiales, está hablando de algo que todo el mundo tiene que hacer, sea salvo o no sea salvo, sea creyente o no sea creyente. Todos debemos comer y beber. Es parte de nuestro sustento. Si no comes, te enfermas. Si no bebes, te enfermas y te mueres. Cualquier ser humano come y bebe. Pero los creyentes hacemos esto tan normal, lo hacemos para la gloria de Dios. Y entonces ponemos mucha atención en cada detalle de nuestra vida para que esté conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios.
Yo cuando era muy joven, yo comía mucho, obvio. Me gustaba, vengo de una familia que le gusta comer y yo comía mucho y teníamos fama de ser los dragones de la iglesia. Y luego, no sé, algún día meditando en estas cosas, yo dije, yo quiero tener fama de algo, pero no de ser el dragón de la iglesia. Eh, Cuando hacíamos algún evento en la iglesia y daban comida, entonces las personas que comían poco y ya no querían comer más, pasaban y decía, llévelo esto a los Galindo que ellos se los comen. Y nos traían más comida, nosotros no la comíamos. Y estábamos ya satisfechos, solamente queríamos seguir ese juego de orgullo propio de ser los que más comíamos en la iglesia. Y un día yo dije, pero me están tratando como el perrito de la casa, el que le botan todos los sobrados, y yo estoy feliz con eso, no me gusta. Me están tratando como el bote de la basura de las actividades de la iglesia. No me gusta, no me siento bien con eso. Mi comer debe tener templanza, debe tener sobriedad. Me estoy haciendo daño además. Y cambié eso y como con sobriedad, con mesura. Ya no quiero impresionar a nadie porque estaba viendo que esto no glorifica a Dios, no me hace sentir bien, no le hace bien al templo eh, que Dios me dio. Y decidí cambiarlo. Lo mismo para beber. Cuando llegué a Cristo, estaba alcoholizado, porque desde muy joven en mi familia aprendí el ejemplo de tomar. Mi familia tomaba mucho. Y llegó un día en que Dios transformó el asunto de la bebida. No necesité ninguna terapia ni nada, sencillamente Dios, un día, de una forma especial, como Dios lo hace, ese día me dijo, ya hasta aquí llegamos con el trago, no más. Me sentí muy mal de estar tomando, de estar bebiendo lo que no le agrada a Dios. Y desde ese día mi percepción del trago cambió. Mi consumo del trago cambió drásticamente y dejé de ser un borracho porque no glorificaba a Dios. Eh, Fíjate que está pidiendo que desde lo más básico, que es comer y beber para el sostenimiento, para la supervivencia del ser humano, empecemos a revisar nuestras acciones y empecemos a mirar si eso es lo que Dios quiere que hagamos. Más adelante en mi trabajo, yo me puse a pensar, bueno, si Dios dictara una clase, ¿cómo la dictaría? Yo quiero dictarla de esa manera. Y eso transformó mi forma de trabajar y fue bendición para mis alumnos porque recibían un mejor esfuerzo de mi trabajo y porque muchos lograron escuchar el Evangelio, porque sencillamente las cosas se empezaron a dar de esa manera. Algunos alumnos me preguntaron, ¿usted es cristiano, cierto? Y yo, sí, ¿por qué? No, se nota, se nota. Empezaron a darse cuenta de que mi forma de hacer las cosas era diferente. Y así tiene que ser para ti. Debes revisar con disciplina los aspectos de tu vida. Debes revisar la forma en que estás conduciéndote en este mundo para que todo esté glorificando a Dios y que Dios te guíe en esos cambios. Tú puedes pedir consejo a tus pastores, a tus maestros, para acerca de estos cambios, para que te ayuden a buscar en la palabra de Dios los principios que debes tener ahora. Y vamos a mirar también la norma negativa. Son cosas que no debemos hacer. La norma positiva son cosas que debemos hacer y la norma negativa son cosas que no debemos hacer. Son acciones, comportamientos que nosotros debemos evitar y por eso son negativos. Están en el versículo 32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nuestra vida no debe ser un tropiezo. Nosotros debemos cuidar la forma en que nos comportamos. Por eso es una disciplina, porque tenemos que estar atentos y siempre disciplinados
a cuidar las cosas que hacemos, porque no queremos ser un tropiezo para nadie. No queremos ser un tropiezo para las personas de la iglesia y no queremos ser un tropiezo para las personas que aún no conocen a Cristo. El mundo está lleno de malos testimonios cristianos, o yo no sé si ponerlo entre comillas, cristianos que, que han hecho mal, que han hecho daño. Y eso hace que la gente no quiera conocer a Cristo, porque asimilan que el cristianismo es ser como uno de esos malos creyentes. Y por eso la gente nos rechaza a veces. No debería ser así. Así que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado en la forma como nos comportamos delante de la gente porque no queremos ser un tropiezo. Y les cuento de un error que cometimos hace muchos años en nuestra vida, el grupo de jóvenes de Bogotá. Nosotros, después de las reuniones de jóvenes, salíamos tal de vez en cuando a bailar eh, a uno de no sé, al Parque de la 93, sobre todo, en Bogotá. Salíamos ahí y estábamos bailando un ratico. Nos portábamos bien. No hacíamos nada extraordinario, no pecábamos, no pasaba nada raro, solamente salíamos, bailábamos, nos reíamos y nos íbamos para la casa temprano. Éramos lo peor que le pudiera pasar a un bar, porque llegábamos muchos y ellos se emocionaban y dijeron, uy, llegó un combo grande, van a consumir hartísimo. Nah, nada. Nosotros consumíamos muy poquito y todo rendido en agua y todo rendido en hielo y nos íbamos temprano. De hecho, varias veces nos dijeron, qué pena, pero se tienen que ir porque aquí hay un consumo mínimo. Entonces nos íbamos. Ya habíamos bailado un ratico. Pero una vez, a una de estas salidas que hicimos, llevamos a un joven que apenas estaba llevando a la iglesia. Y nosotros acompañábamos el baile con una cerveza, pero era una cerveza toda la noche. No, no estoy diciendo mentiras. Era una cerveza toda la noche. Y este joven nos vio tomar cerveza, pero no vio que era una cerveza en toda la noche, sino que una, era cerveza. Pues cada uno de nosotros se tomó su cerveza durante toda la noche y él se tomó una cerveza por cada uno de nosotros. Quedó borrachísimo. Nos tocó llevarlo a su casa, dejarlo en la puerta de su casa, casi desmayado de la borrachera. Fue fue patético lo que hicimos. Y al otro día, uno de los líderes de la iglesia nos esperaba en la oficina para reprendernos, para llamarnos la atención por lo que habíamos hecho. Y nos decía, pero ¿cómo se les ocurre? Este joven está saliendo de una vida de alcoholismo y ustedes lo llevan a un lugar donde consumen alcohol. ¡Qué falta de inteligencia! Habíamos cometido una burrada por no darnos cuenta de lo que estaba pasando, por no ser sensibles a los demás. Y aprendimos una lección, que nosotros debemos tener templanza. Estábamos pensando en nosotros mismos, estábamos pensando en el gozo de salir a bailar, en el gozo de divertirnos, y no estábamos pensando en él. Y le hicimos daño. Y nos merecíamos ese regaño. Era de Dios ese regaño para nosotros. No habíamos cuidado nuestro actuar y por eso habíamos tenido un mal resultado. Hay cosas de las que nosotros nos debemos abstener, cosas de las que nosotros debemos decir no. No necesariamente porque sean malas para nosotros, sino porque la gente no las va a entender como nosotros las entendemos. Y eso va a ser tropiezo para los demás. Por eso, solamente por eso, eh, debemos evitarlas. Si quieres más información sobre esto, yo te pido que leas el capítulo 14 del libro de Romanos y que Dios te enseñe ahí acerca de cómo cuidarnos unos a otros, cómo cuidar a los más pequeños en Cristo, cómo mantener un buen testimonio delante de la iglesia. Si yo soy un borracho y
y mis vecinos me ven llegar a las 3, 4 de la mañana, todo borracho a mi casa, y luego me levanto para ir a la iglesia y paso por sus casas, les timbro, vecino, lo invito a la iglesia para que conozca el Evangelio del Señor. Ah, van a decir que soy un completo hipócrita, ¿no? Por eso debo evitar eso, para que no cause un mal testimonio. Así que hay cosas que debemos hacer y hay cosas que debemos evitar, porque no queremos ser tropiezo. Ahora quiero hablar de la importancia que el testimonio de tu vida tiene para los demás. En primer lugar, un testimonio negativo va a estorbar la evangelización. Vamos a Segunda de Samuel, eso está en el Antiguo Testamento, antes del libro de los Salmos. Hemos estado casi siempre por alrededor de los Salmos y todo eso, pero vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Está antes de Salmos, así que búscalo por ese lado. Vamos a buscar el capítulo 12 y vamos a ver los versículos 13 y 14. Pero antes, te cuento la historia. David. eh, David vio a una mujer muy bonita y le gustó. Y como era el rey, abusó de su posición de rey y la mandó llamar. Y como era el rey, se acostó con ella. Esta mujer estaba casada con un hombre que estaba en el frente de batalla en ese momento. Y qué vaina, la mujer quedó embarazada. Entonces David, tratando de tapar ese error que había cometido del adulterio y ahora ese embarazo que lo iba a hacer notorio, eh, llamó a ese soldado que estaba en el frente de batalla y le dijo, venga, le regalo unos días de vacaciones con la esperanza de que estuviera con su esposa y creyeran que ese niño era de él, cuando en realidad era fruto de ese adulterio. El plan no le funcionó porque este hombre no quiso irse con su esposa por fidelidad a sus hermanos de batalla. Entonces David no vio otra solución sino matar a Urías, a ese soldado. Lo mandó matar en la batalla. Y entonces ahora, además del adulterio, tenía a su cuenta un homicidio. Había pecado tremendamente. Y Dios, que lo sabe todo, eh, envía un profeta para que llame al orden a David después de este pecado tan grande. Miren 2 de Samuel 12, 13 al 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y bueno, Dios perdona nuestros pecados, pero tenemos que sufrir consecuencias por nuestros pecados. Pero además, fíjate que lo importante aquí para nuestro punto es que con este asunto hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. Hizo blasfemar de Dios. Porque mucha gente dijo, ¿y eso que sirve a Dios? ¿Y eso que dice que sirve a un tal Jehová, que es el rey de el Dios de los judíos? Tan religioso que se veía y mire, mire con las que sale. Ustedes se han escuchado esta frase. ¿Y eso que es cristiano? Es que esos cristianos, yo nunca he escuchado la frase, ¿y eso que es budista? Nunca la he escuchado. ¿Y eso que es taoísta? Tampoco la he escuchado. ¿Y eso que es católico? Nunca la he escuchado. Yo nunca escucho esas frases. Siempre escucho, ¿y eso que es cristiano? Y hemos escuchado vez tras vez cómo los empleados que son cristianos abusan por su mal testimonio, por su mal carácter, abusan en sus trabajos y dicen, no, los cristianos vienen aquí es a perder el tiempo y vienen aquí es a hablar de la Biblia, de escuchar canciones, de escuchar mensajes cristianos en horas laborales, eso no, contratar cristianos. Bueno, ustedes han escuchado cómo personas que son
creyentes contratan otros creyentes o se asocian con otros creyentes, creyentes no maduros en Cristo, y luego se llevan una gran decepción y dicen, no, contratar gente de la iglesia es lo peor. Um, y ni hablar, ¿no? A cada rato salen las noticias. Pastores cristianos robando, pastores cristianos defraudando, pastores cristianos con escándalos sexuales. Y eso hace que la gente blasfeme del camino del Señor. Un mal testimonio hace que la gente no quiera escuchar el Evangelio. Y tú no quieres ser ese mal testimonio que estorba. Cuando tú luego llegas a predicar el Evangelio, la gente no te quiere oír porque tú eres algo falso. Sin embargo, un testimonio positivo promueve la evangelización, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro 3. Si tu testimonio es bueno, vas a contrarrestar esos testimonios malos, porque tu testimonio es real. Primera de Pedro 3, versículos 1 y 2. Mira lo que puede hacer una esposa con buen testimonio delante de su marido. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Me pasé. Era hasta el 2 nada más. Fíjate cómo la conducta, la forma de comportarse y aún más adelante, la forma de presentarse um, cambia la perspectiva de la gente que lo observa. En este caso, esta esposa está impactando positivamente a su esposo por su conducta, no por su palabra. Las esposas creen que es a punta de discursos, que para los hombres, ustedes saben, todos esos discursos largos de una mujer, ¿cómo lo llamamos los hombres? Cantaleta. Y entonces luego la mujer se vuelve cantaletosa, porque todo el tiempo está dando cantaleta. Eso es lo que nosotros percibimos. Para las damas, ellas están hablando sabiduría desde su corazón. Para nosotros es cantaleta. Pero fíjense cómo la conducta de una mujer no tiene, no tiene respuesta del hombre. Un hombre se impacta cuando ve la vida transformada de su esposa. Pero así también pasa cuando un esposo transforma su vida delante de su esposa, y así también pasa cuando un, un empleado transforma su vida delante del jefe, o el jefe delante del empleado, o un vecino delante de su comunidad. Nuestra conducta nos permite luego ganarlos, porque ganamos su confianza, nos volvemos respetables y nos volvemos dignos de confianza en lo que decimos. Yo no quería ser cristiano, yo no quería, yo me negaba, pero yo veía la transformación en la vida de mis papás. Ellos tuvieron un muy mal matrimonio debido al alcoholismo de mi papá, a la amargura del corazón de mi mamá. Esas dos cosas los llevaban a tener muchísimas peleas. Y yo pensaba que la única solución posible era que se divorciaran. Y yo me iba con el que mejor quedara, el que tuviera el mejor apartamento o el que estuviera en mejor condición, con ese me iba y ya. Siempre he sido muy práctico, ¿no? Pero Dios tenía un mejor plan y era corregir, arreglar su matrimonio y comenzaron a vivir una vida nueva. Y yo no quería ser cristiano, yo me negaba a ir a la iglesia, yo no quería ser ese fanático que le habían lavado el cerebro, esa era mi percepción de lo que era un cristiano. Yo no quería ser así. Y ellos me invitaban a la iglesia y yo, no, no, gracias, no. Pero había una cosa que yo no podía hacer, era negar que Dios estaba actuando en sus vidas. Yo no podía negarlo. Yo no podía negar que Dios había transformado mi casa,
y que ahora era una casa donde había paz, donde se respiraba amor. Y yo no podía negar el cambio en mi papá, que dejó de ser alcohólico y empezó a entregarse al Señor. Yo me levantaba y lo veía de rodillas en su cama, orando, orando por mí, a mi mamá también, orando en la cama. Eh, yo veía que ellos iban a la iglesia juiciosamente, los veía caminar cogidos de la mano, saludarse y despedirse de beso. No volvieron a pelear en la casa. La vida fue diferente y no importa cuánto quisiera yo negarme a ir a la iglesia, no podía negar que Dios estaba haciendo algo. Y efectivamente después acepté empezar a ir a la iglesia. Así es la cosa. El testimonio positivo promueve la evangelización. ¿Y de dónde va a salir un testimonio positivo? Bueno, el Espíritu Santo es el que reproduce el carácter del Señor Jesús. Es el Espíritu Santo y aquí vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, yo sé que es un título, wow, súper genial, pero te quiero decir de una vez que la llenura del Espíritu Santo es la forma normal de vivir de un creyente. Tal vez tú pienses que la llenura del Espíritu Santo es algo que solo pueden alcanzar las almas más elevadas de este mundo y que la llenura del Espíritu Santo es el estado con el que andan solo los que han llegado a esa iluminación increíble que da el andar muchos años con el Señor. Y yo te tengo que decir que no, que la llenura del Espíritu Santo es algo que viene a nuestras vidas en el momento justo de nuestra salvación. Tú sabes que cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón desde ese momento y llena nuestra vida. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo que está en nuestro corazón dirija nuestros pasos. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón va a reproducir en nosotros el carácter del Señor Jesús. Miremos Gálatas. Vamos a Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces tú recibiste al Espíritu Santo en tu corazón. Tú tienes el Espíritu Santo ahí como un sello de la salvación dentro de tu corazón, habitando dentro de ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti y produce un fruto, produce un cambio. Hay algo que el Espíritu Santo hace en ti. Está en Gálatas 5 del 22 al 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo produce esto en ti, este fruto. Ahora, fíjate que es el fruto, no los frutos. Es un fruto, un solo fruto que contiene todas estas cosas. Cuando tú te comes una naranja, la naranja tiene fibra, tiene vitamina C, tiene vitamina B, tiene azúcar, ¿cierto? Fructosa, eh, la fibra, bueno, tiene hartas cosas. Pero te comiste solo una naranja. ¿Sí? Y ahí hay varios componentes. El fruto del Espíritu es un solo fruto, tiene varios componentes. Y este fruto te llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia. ¿No te gustaría vivir todo el tiempo de esta manera? ¿No te gustaría tener este carácter continuamente en tu vida? Obvio, claro que sí. Y puedes, porque el Espíritu Santo que mora en ti ya te lo permite. El asunto es que tú debes entregar tu vida para que Él controle tus pasos y te deje vivir de esta manera. El Espíritu nos libera del dominio de la naturaleza pecaminosa. El Espíritu nos empieza a dirigir y ahora nuestra naturaleza carnal empieza a apagarse,
Romanos 8:2. Antecitos de Gálatas, vas al libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra carne, este material del cual estamos hechos, este envase que nosotros tenemos que devolver al final de nuestro tránsito por la vida, está lleno de pecado y por lo tanto debe morir. Pero ha dirigido nuestra vida durante años hasta que llegamos al Señor. Y ahora el Espíritu Santo empieza a librarnos de todo ese dominio de la carne. Y necesitamos entregarle nuestra vida al control del Espíritu Santo para que ese dominio efectivamente cese, se vaya y empiece a dominar el Espíritu Santo en nosotros. Que sea Cristo viviendo su vida en nosotros por medio de lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Y no es un nivel súper especial, súper saiyajin del creyente. Es la normalidad del creyente. El creyente, porque tiene al Espíritu Santo en su corazón, se deja gobernar por el Espíritu Santo y anda lleno del Espíritu Santo. El creyente que no se deja gobernar por el Espíritu Santo, el creyente que no vive lleno del Espíritu Santo, es un creyente anormal. Si no estás siendo dirigido por el Espíritu Santo en este momento de tu vida, estás siendo un creyente anormal. Estás por fuera de lo que Dios quiere. No eres lo que Dios diseñó para ti. La normalidad es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hago yo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tú te acuerdas el día de tu salvación? ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo en tu corazón? Y entonces tú recibiste a Cristo en tu corazón y sentiste ese amor, ese gozo, esa paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. La sentiste en tu vida, pero te duró poco, porque cuando somos pequeños en Cristo, no duramos mucho tiempo sin volver a caer en pecado, como un bebé que apenas está aprendiendo a caminar. Da 2 pasitos y se cae. Pero a medida que va andando y va creciendo, ya puede dar 3, 4, 5 pasitos sin caerse. Y ya lo dejan ir de un lado de la sala al otro, del papá a la mamá. Y ahí lo mandan y va. Y luego ya aprende como a correr y se deja llevar por el peso de la cabeza y anda, y anda, y anda. Y sí se cae, vive en el suelo todo el tiempo, pero se levanta y anda, y anda, y anda. A medida que sigue creciendo, ya se cae menos. Y cuando son niños, se caen bastante, pero ya no se caen todos los días. Y ya cuando uno es adulto, ya es raro caerse. Hay una etapa en que caerse es hasta chistoso, ¿cierto? Pero luego cuando uno ya es adulto mayor, una caída puede ser muy peligrosa. Así es la vida con el pecado. Tenemos que eh, entender que al principio vas a caer en pecado muchas veces, luego vas a aprender a mantener tu equilibrio y tu balance y va a ser difícil que te caigas, pero vas a caerte de vez en cuando. Y luego va a llegar un momento en tu vida espiritual donde caerte puede ser algo terrible. Entonces, vamos a ver qué debemos hacer. En primer lugar, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, debes desear ser lleno del Espíritu Santo. Desear que el Espíritu te haga más semejante a Cristo en tu carácter y conducta. Porque si quieres dejarte llevar por tu naturaleza carnal y dejarte arrastrar por esos pecados, pues sencillamente no vas a dirigirte hacia la llenura del Espíritu Santo. Pero si lo que deseas es ser lleno del Espíritu Santo, entonces hacia ese lado caminarás. Romanos 8, ya estamos en Romanos 8 y vamos a buscar el 28 y el 29. Estos dicen, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, conformes a la imagen de su Hijo.
que nosotros deseemos el deseo de Dios. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero vivir como Jesús en este mundo. Y en Filipenses 1:6 hay una promesa muy especial para todos los hijos de Dios. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a trabajar en tu vida. Lo quieras o no lo quieras. Si lo quieres, va a ser más fácil. Si no lo quieres, uf, bueno, te vas a dar golpes contra el aguijón. Pero lo que debes hacer es desear, pedirle a Dios, orarle a Dios de corazón, poder ser igual a Cristo, desear ese crecimiento espiritual. Debes confesar tus pecados a Dios y debes abandonar los pecados. Tú conoces de memoria, primera de Juan 1:9, ¿cierto? ¿Por qué no le echamos una leída? Primera de Juan 1:9, primera de Juan al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que debemos hacer es que si queremos estar llenos del Espíritu Santo, debemos estar limpios. Para que estemos llenos del Espíritu Santo, debemos estar limpios delante de Dios. Y eso implica que cuando caigas, te levantes otra vez, te sacudas el pecado y sigas caminando. Como dice en Hebreos 12, en Hebreos 12, Pablo nos dice que la carrera en Cristo, nuestro vivir en Cristo, es como una carrera de atletismo, como un maratón. Dice, versículos 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos tenía a nosotros como meta, y por eso hizo su carrera, que implicaba morir la cruz, menospreciar el oprobio, hasta poder sentarse en el trono de Dios, y siempre con nosotros en, como objetivo, para salvarnos. Ahora nosotros andamos nuestra carrera con Él como nuestro objetivo, para alcanzarlo a Él, para glorificarlo a Él, para estar con Él y ser como Él. Pero para poder correr esa carrera, tenemos que despojarnos de todo peso y despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Quién quiere correr un maratón con un morral lleno de ladrillos? No aguantas, no puedes, te haces daño. Y eso es lo que es, esas cargas que nos llevamos en la carrera, que Dios dice que Él las puede cargar por nosotros. Y eso es lo que es ese pecado que nos asedia, ese pecado que nos estorba para correr la carrera y que nos puede hacer tropezar y caer. Pero en una carrera, ¿qué pasa cuando te caes? Pues te levantas, limpias tu pecado, te apartas del pecado, despojas ese pecado de tu vida, sigues andando. Juan 15, del 1 al 5, el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio y no a la carta de Juan. Juan 15, del 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Tal vez no sepas mucho de uvas, pero tú reconoces un árbol de manzanas, o un árbol de peras, o un árbol de pomarroso, de cualquier fruto. Y es muy fácil. Si yo cojo una rama del árbol y la corto, la serrucho y me la llevo para mi casa y la tengo ahí en la cocina esperando que dé frutos, me voy a quedar esperando porque eso no va a suceder. La rama, al separarla del tronco, ya no da fruto. La rama solamente si está pegada al tronco puede producir frutos, de lo contrario se secará. Y así pasa con muchos creyentes que no confiesan su pecado a Dios, se van secando, se van secando. Su vida espiritual, por estar lejos de Dios y su relación dañada con Dios, se van secando y no podrán llevar fruto. Dejan de vivir con esa llenura que les da el tronco, esa vida que la rama necesita viene del tronco y por eso al estar separado de él, esa vida va desapareciendo hasta parecer otra vez un adorno de una casa, un mueble en este mundo. Y así se vuelven muchos creyentes, porque dejan de andar en la llenura del Espíritu Santo y dejan de vivir una vida limpia delante de Dios, dejan de confesar sus pecados y empiezan a marcar una distancia con el tronco que les da vida. Así que debes confesar y abandonar el pecado para estar lleno del Espíritu Santo. Debes someterte por completo a la voluntad divina. Un versículo clave para tu vida espiritual es Romanos 12, del 1 al 2. Y es un versículo que nos explica muy bien lo que Dios quiere para nosotros. Romanos 12, del 1 al 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hasta ahí les voy a decir que lo que Dios quiere es que nosotros le presentemos nuestra vida a Dios, como se presentaba ese cordero. Al cordero lo cogían, lo degollaban y luego lo partían por sus pedazos y presentaban delante de Dios cada parte de ese cordero. Y así debes hacer tú, empezar a presentarle cada parte de tu vida, entregarle tu corazón, entregarle tu mente, entregarle tu familia, entregarle tu casa, entregarle tu carro, entregarle tu trabajo, entregarle todo lo que eres, irle entregando a Él, sometiéndote por completo a lo que Él quiera, entregarlo porque Él se entregó por ti y ahora simplemente es lógico que si Él te dio la vida, ahora tú vivas por Él. Es lógico, es el culto racional. Cualquier persona lo puede deducir, que si Él dio su vida por ti, ahora tú, en retribución, vivas por Él. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios o la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor que tú puedes experimentar. Hacer la voluntad de Dios te va a traer cosas buenas a tu vida, vas a estar agradado y vas a sentirte genial por estar en la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero no podrás entender la voluntad de Dios si no cambias tu entendimiento, si sigues pensando como este mundo. Este mundo ha metido muchas ideas en tu cabeza que no son de Dios. Y si tú quieres ver las cosas como Dios las ve y como realmente son, necesitas cambiar esos pensamientos por los que están en la palabra de Dios. Y ahí dice, transforma tu entendimiento, renueva tu entendimiento por la palabra de Dios. Y cuando tú renueves tu entendimiento, entonces ahí vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y tú necesitas este discipulado para cambiar ese entendimiento. Necesitas la cita diaria con Dios para cambiar el entendimiento. Necesitas ir a la predicación de la palabra de Dios
Tu entendimiento va a ser transformado y vas a poder entender la voluntad de Dios y vas a empezar a recibir lo bueno de ella. Y en cuarto lugar, debes depender únicamente del poder y de la dirección del Señor. Nuevamente, eh, esa ilustración en Juan 15 del 1 al 5 de la rama del árbol, de la vid, pegada, de los pámpanos pegados a la planta de la vid. Depender únicamente del poder y de la dirección del Señor. El Señor nos guía, el Señor nos habla y la llenura del Espíritu Santo nos da esa paz y esa seguridad. Nosotros lo buscamos a Él y Él en esa llenura del Espíritu Santo conduce nuestra vida. Y haciendo esto, vamos a poder discernir qué es lo que debemos hacer para mantener un buen testimonio, qué es lo que debemos quitar para mantener un buen testimonio y qué es lo que debemos más adelante decir. De eso se va a tratar nuestra próxima lección. Para terminar la clase de hoy, es imposible vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu para tener un testimonio de vida poderoso, donde muchos verán que Dios es real. Tu deseo de someterte y de depender únicamente en el Señor es indispensable. Límpiate de pecado. Vive constantemente en la llenura del Espíritu Santo como estilo de vida. La llenura del Espíritu Santo está para ti desde el momento de la salvación, pero tu pecado daña esa llenura. Debes limpiar tu pecado y comenzar a andar en Cristo, dependiendo enteramente de Él, y Él te va a guiar. De esta manera vas a hacer luz al mundo, y podrás hablar del Evangelio sin ningún problema. Bueno, gracias por poner atención a este video. Espero que te haya edificado mucho. Luego te contactaremos para que hablemos sobre lo que estamos aprendiendo y puedes hacer preguntas a tu maestro, lo que tú creas pertinente y tu maestro te hablará cosas de su vida también. Por ahora, nos veremos en el próximo video. ¿Listo? Que estés muy bien.